Bienvenidos a Despertarse Distinto. Este es un espacio creado para los buenos días. Sí, para esas primeras horas del día, para que empiecen con una visión diferente, una energía diferente y una actitud consciente a pesar de las sorpresas que nos esperan en el día a día. Esto es Despertarse Distinto. Oigan, buenos días y feliz lunes. Feliz lunes, feliz lunes, feliz lunes. Mentalicémonos en que es un feliz lunes. Porque sabemos que los lunes a veces nos cuestan, pero pues esa es la idea. Que empecemos viéndolos un poquito diferentes. Que empecemos sin odiarlos. Porque si nos ponemos a pensar, no tienen la culpa de que sean seguidos a un fin de semana. Entonces, empecemos a valorar más esos lunes. Oigan, el tema de hoy lo escogimos en Instagram gracias a que algunos de ustedes participaron y me ayudaron a escoger este y el siguiente podcast. Todo esto para decirles que amo que sean parte porque es muchísimo más fácil y además sé qué tipo de información y qué tipo de conversaciones les gustaría que tengamos. Gracias de verdad por eso y esta es una invitación súper especial para que lo sigan haciendo. El día de hoy vamos a hablar de los límites en el crecimiento personal. Yo siento que esto es un tema que trae de todo. Es un tema revolucionario, es un tema que puede traer muchas cosas a la mesa. Es un tema en el que claramente necesito dar mi opinión porque si nos ponemos a hablar de este tema, todos vamos a tener opiniones divididas, o más bien opiniones divididas no, pero sí opiniones muy diferentes. En el día de hoy me puse a investigar un poquito lo que teníamos sobre la mesa y desde ahí quiero dar mi opinión y también me encantaría escuchar de tu opinión y saber de tu opinión. Para hablar de esto yo siento que primero necesitamos hablar del crecimiento personal, porque yo sé que cuando uno dice crecimiento personal, lo primero que piensa es qué fastidio, qué pereza. Tanta gente intensa, cansona, incluyéndome, hablando del crecimiento personal. Y yo siento que hay algo muy importante con el tema del crecimiento personal y es que lastimosamente sí se puede ver en redes sociales y en otros espacios o en otras formas de compartir todo esto, que cuando se lleva a los extremos puede ser un poquito intenso, puede ser un poquito too much. Y eso hace que muchas veces le cojamos pereza. Siento que le podemos coger pereza porque nos perdemos de su realidad. Porque muchas veces no entendemos el objetivo principal del crecimiento personal. Y con esto digo, muchas veces no lo entendemos, tanto las personas que lo consumimos como las personas que colaboramos o ayudamos a crearlo o aplicarlo de alguna forma. Y es que muchas veces nos perdemos en el ego, muchas veces nos perdemos en el lo hago para verme de X o Y manera y no nos damos cuenta de que el principal objetivo del crecimiento personal es que sea lo que sea que estamos haciendo, lo hagamos desde el ser. Desde el ser, que significa desde nosotros, como desde esa parte interior, ni siquiera mental, como esa intuición y de esa parte que nos dice yo quiero ser así, yo soy así y tampoco me quiero guiar por lo que debería o no debería ser según lo que dice la sociedad o según esa presión social que muchas veces sentimos. Entonces siento que muchas veces nos perdemos de esa verdadera realidad del crecimiento personal, que es esa conexión con cada uno de nosotros, y lo llevamos más a el crecimiento personal es un esfuerzo infinito y demasiado plástico en el que simplemente estoy buscando ser perfecto o estoy buscando mi felicidad en todo momento, cuando ambas cosas no existen. Cuando ambas cosas no funcionan, no pueden ser reales. Entonces siento que cuando lo empezamos a ver desde esa parte del crecimiento personal, lo único que hace, su objetivo principal es, o debería ser, en mi opinión, es entender mis propias necesidades y trabajar con ellas en busca de mi aceptación y mi tranquilidad en la vida que estoy construyendo. Siento que cambia las cosas. Y siento que cuando lo vemos desde ese punto de vista empezamos a dejarle tanta pereza, porque realmente siento que hay una parte muy bonita del crecimiento personal que a mí en lo personal hasta me da fastidio llamarla crecimiento personal por tanta fricción que se ha generado. Lo mismo cuando se habla, por ejemplo, de,
ser positivo o de meditación, respiración, manifestación. Siento que son palabras que de verdad son muy poderosas, de verdad tienen una importancia muy grande, pero siento que en la misma industria nos hemos hecho cargo de volverlo cosas que, ay, qué fastidio, que de volverlo cosas demasiado pesadas, que juegan demasiado con el querer ser por cómo me ven, que juegan más como con esa parte plástica a la que me refiero. Y con la parte plástica no lo vean de una parte mala, no lo vean en una parte negativa. Entonces, con todo esto que les decía, ahí es donde empieza como que esa mamera, ese fastidio del crecimiento personal, como desde esa raíz del ego, desde esa raíz de la perfección, desde esa raíz del crecimiento personal te lleva a ser a tu máxima y más perfecta versión. Yo siento que yo en lo personal lo empiezo a ver cuando veo estos extremos, todo esto que va a algo muy positivista, muy positivista, donde todo es perfecto en la vida, donde todo es maravilloso. Ojo, el otro extremo también es demasiado malo, donde está esta persona que critica y que odia la vida o que porque todo tiene que ser así. Vemos personas que empiezan con una muy buena intención, no sé si lo puedo llamar el poder o como este ego que a veces nos va consumiendo, hace que hagamos las cosas y no miremos las consecuencias y no miremos, bueno, cómo esto va a afectar a las personas que me están escuchando o a las personas que están siguiendo lo que yo estoy diciendo o estoy haciendo. Y obviamente es un límite y es una línea muy delgada porque a cualquier persona, a cualquiera de nosotros, en cualquiera de los campos en los que trabajamos nos puede pasar. Entonces también es una responsabilidad muy grande de empezar a mirar las consecuencias. Y no sé ustedes qué piensan de esto, pero en lo personal, desde chiquita me enseñaron esto y es algo y es una creencia que me gusta mantener. Y es que ningún extremo es bueno. Cuando las cosas se llevan al extremo, ya las consecuencias van a ser diferentes y van a impactar y van a ser no tan buenas como las esperábamos, porque siento que la vida no se trata de un blanco o de un negro, nunca se trata de un extremo. Entonces, bueno, con todo esto hay algo muy importante que hay que hablar y es que, bueno, cuando hablamos de esos límites del crecimiento personal, primero empezamos a hablar de, bueno, qué es lo que hay y qué es lo que nos ofrecen, para también hablar de una de las partes más importantes y es cuál es mi punto de vista, cuál es mi criterio, el criterio que yo estoy teniendo para decidir que sí, que no. Pareció algo muy curioso porque justamente ayer me puse a ver un video, no me acuerdo del nombre exactamente, era algo tirando como que a la ayahuasca me había vuelto peor, como en todas mis crisis y en todo, y el podcast tenía un médico, tengo entendido porque nunca los había visto, tenía un médico y tenía una psicóloga y pues la persona que tenía ciertos trastornos mentales y estaba hablando como de toda su experiencia. Y en medio de todo eso surgió algo que como que ellos hablan deliberadamente sobre la pseudopsicología y eso me llamó mucho la atención. Me puse a investigar un poquito más de esa pseudopsicología porque siento que todos la hemos escuchado. Todos hablan, ay, ese pseudopsicólogo, ese pseudo, lo que sea. Pero específicamente enfocado a la psicología quería saber cuál era su significado real porque claro, la sugestión como de la palabra es como que una persona totalmente perdida de la vida que se cree psicólogo y está engañando a las personas. Creo que ustedes también entenderían algo parecido. Pero cuando me puse a investigar, habla de que la pseudopsicología quiere explicar el comportamiento humano sin usar el método científico. Y luego, la psicología es esa ciencia que estudia la conducta humana desde esa parte científica. Entonces, cuando me ponía a investigar de esto, y esto lo hablaban en un artículo, hablaban de que muchas veces, claro, nos estábamos yendo a los extremos. Me parece que la psicología es una rama muy necesaria, pero que así como muchas cosas en la vida, muchas veces se queda en una parte y no ve lo demás. Como claramente ha pasado con la medicina, que pues hasta ahora muchos nos hemos dado cuenta de que la medicina definitivamente, aunque es muy necesaria, muchas veces se queda más con la parte de cómo tapo la enfermedad,
cómo dejo que esta persona deje de sentir esos síntomas, al igual que obviamente cómo salvo a una persona, porque por eso es que la medicina es tan importante, pero al tiempo claramente no se enfoca y no estudia el cómo sanar a una persona, sino realmente cómo dejar, cómo cesar esas señales que le está dando el cuerpo, esos síntomas. Entonces siento como que desde ahí también se puede ver algo con la psicología, y es que muchas veces se quedan atrás. Muchas veces estábamos más guiados a ese cerebrocentrismo que se refiere a, sí, el cerebro como centro de todo. Entonces ya cuando se está estudiando esa conducta humana se centran más en el cerebro, cuando realmente la conducta del ser humano abarca todo el organismo, absolutamente todo, desde lo físico hasta cómo se construye eso físico, que ahí empezamos a hablar también de energía y de muchísimas cosas que no tienen que ver simplemente con lo que vemos. Así como todo en la vida, así como muchas ramas y muchas profesiones y muchos estudios, muchas veces todo se torna o a lo muy tradicional o a lo muy moderno, y volvemos a los extremos. Y eso también nos lleva a algo que, ojo, opinión personal nuevamente, cuando hablamos de toda esta industria del crecimiento personal, yo siento que nos podemos dividir en muchas partes. Nos podemos dividir de una forma en la que, bueno, cada persona busca el crecimiento personal de una manera distinta, y nos ayuda de una manera distinta en cuanto a las emociones, en cuanto al cuerpo, en cuanto a la salud como tal, a la alimentación, el ejercicio. Pero también hay una rama que sin duda hay que hablar, y es toda esta parte que está pasando de esta división, bueno, que claramente siempre hemos tenido, pero que en el crecimiento personal se ve de una manera muy extrema entre hombres y mujeres. Todo esto porque a mí me llamaba la atención, y siempre me ha llamado la atención el hecho de que en muchas de las actividades que se hacen normalmente, siempre los hombres y mujeres se tiende como a notar una división. Entonces, por ejemplo, yo no sé ustedes cómo vean, esto yo lo veo desde mi visión de cómo yo lo he observado en el mundo, y es que cuando se habla de un crecimiento personal más de hombres, muchas veces se torna más a claramente solo hombres, y muchas veces se trata más a tratar esa energía masculina de somos hombres, entonces podemos con todo, hay que trabajar, hay que suprimir emociones porque nos pausan, entonces hay que, o sea, como que se trata más y se forja más esta sensación de que los hombres no pueden sentir, sino que tienen que materializar y tienen que seguir y seguir y seguir y forzarse hasta el máximo. Y luego llegamos con una energía más femenina y empezamos con las mujeres que tienen una forma de verlo un poquito más positiva, un poquito más romantizada. Y bueno, y ahora siento que también hay muchas divisiones, porque se ve esto, pero también se ve la mujer cogiendo toda esa energía masculina para decir yo hago y no necesito del hombre y no necesito de nada ni de nadie y lo puedo hacer todo sola. Entonces yo no sé ustedes qué piensan de todo esto. Yo sé que esto trae demasiadas cosas a la mesa y trae demasiados comentarios que me encantaría también escucharlos y saberlos, pero siento que definitivamente nos estamos yendo a extremos, y siempre nos hemos ido a extremos, pero está en la tarea de cada uno definir pues si uno se quiere un extremo o si a uno le gusta más un punto medio, y también como que eso cómo se siente en la vida de cada uno. Y por eso es que es tan importante empezar a hablar de esos límites para no caer en esos extremos. Y yo siento que los límites van cogidos de la mano con la identidad. Si tú tomas unos límites sin tener en cuenta quién eres y quién quieres ser, claramente van a ser los límites de otra persona, o van a ser los límites de esa persona que estás siguiendo, que te está enseñando, de tu familia o de tu pareja, de alguien más menos tuyos. Entonces eso es algo muy importante. Los límites siempre empiezan sabiendo qué es lo que quiero y qué es lo que quiero ser o qué es lo que quiero cambiar. Entonces, ojo, aquí viene nuevamente el ego. Yo espero que ya hasta ahora, hasta este punto, el ego no les cause tanta fricción, porque es un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención, porque siento que del ego nacen muchas cosas que no nos damos cuenta, y que cuando reconocemos ese ego sí nos damos cuenta de esas cosas. Y siento que pasa lo mismo cuando tomamos decisiones en cuanto al crecimiento personal, o seguimos personas,
o nos unimos a grupos o empezamos a hacer cambios en nuestra vida, que muchas veces esos cambios van liderados por el ego. ¿Qué significa? Que van más liderados por cómo quiero que me vea el mundo, cómo quiero seguir resaltando esta idea que yo creé de mí misma o de mí mismo, y asimismo voy a buscar esos grupos o esas partes del crecimiento personal que me ayudan a seguir resaltando eso. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que empiezo a usar esos nuevos cambios, incluso ese crecimiento personal que debería ser algo bueno para mí, como excusas para no cambiar lo que necesito cambiar. Con esto, ¿a qué me refiero? También de esto hablaban en unos videos que estaba viendo y me pareció muy interesante, y es cómo muchas veces nos vamos a ese extremo de que si haces yoga, si haces respiraciones, si eres súper experto en meditación, pues entonces ya lo tienes todo súper bien. O sea, ya eres una persona súper centrada en la vida, que sabe lo que quiere, que sabe quién es, que se ama, que todo es perfecto, cuando no. Todas estas prácticas claramente son prácticas que te ayudan al bienestar y te ayudan a ese equilibrio, pero si seguimos sin descubrir quiénes somos y seguimos haciendo las cosas por esa idea que nos hemos creado de nosotros mismos y que le queremos mostrar al mundo, estamos haciendo lo mismo. Si somos súper yogis y hacemos prácticas y todo está súper paz y amor y todo está perfecto, pero después de esa práctica veo que todo en mi vida es totalmente diferente y es una contradicción a lo que hago en mis prácticas, pues entonces ahí hay algo que no está tan bien. Y ojo, no me refiero a que todo tiene que ser perfecto en la vida, pero sí a que tiene que tener sentido con lo que tú eres y estás haciendo. Claro, no todo el tiempo uno va a tener sentido. Yo acabo de pasar por algo en lo que realmente me di cuenta de que muchas cosas que estaba haciendo no tenían sentido con quién era yo, y esto es un proceso de descubrimiento que lo vamos a vivir durante toda la vida porque siempre cambiamos, pero si lo dejamos como una base y no nos damos cuenta de que muchas veces hacemos prácticas o hacemos diferentes cosas pensando más en esa aceptación de manera forzada y sin tener conexión a mi realidad, a lo que yo soy realmente, pues no estamos haciendo nada. Si tú empiezas a reconocer tu ego, tú ya te dejas de excusas, como que puedes controlar más. Entonces no me voy a unir a este grupo porque casi todas las personas que están ahí son de esta manera, entonces me van a aceptar y por fin me voy a sentir aceptada. No voy a hacer solo esta práctica para que todos vean que estoy perfecta, que soy la yogi, que todo está bien en mi vida, y después cuando termino la práctica, después cuando salgo de cámara, después cuando salgo de estar con todo el mundo, voy y odio mi vida y peleo con todo el mundo y peleo conmigo misma y todo está mal. Cuando se empieza a hacer de una forma más consciente, analizando primero lo que hay dentro para después salir, los papeles cambian. Ahí empieza todo a verse diferente. El segundo punto para mí cuando hablo de límites es que en lo personal yo considero que ojo, y esto lo veo para mí, cuando tomo la decisión de a quién escucho, a quién sigo, a quién leo, con quién practico, con quién todo, y también cómo soy yo en lo que yo hago, en lo que yo enseño, en lo que yo comparto, trato de guiarme en que no hay otro Dios. O sea, no quiero buscar una persona que se vea o tenga esa figura de sí mismo como un Dios, como perfecto, y nunca muestre sus debilidades ante los demás, porque es cierto que, por ejemplo, en esta industria se ve mucho lo que es, si yo le voy a enseñar a la gente, y siento que desde ahí está el error, si yo le voy a enseñar a la gente sobre cómo crecer y cómo tener un camino de crecimiento personal, pues significa que yo ya lo tengo todo solucionado, y siento que parte desde ahí, y es algo que también a uno, estando en estas instancias, también lo llena del impostor, y siento que les puede pasar a ustedes en cualquier área que ustedes se dediquen profesionalmente, y es que uno siente que se las tiene que saber todas y no. Por ejemplo, si yo pensara en este momento que yo me las tengo que saber todas para poder tener Creepy y para poder hablar ahí con ustedes, juepucha, o sea, tendría que ir muy en contra de mí misma y tendría que mentir todo el tiempo porque no tengo nada solucionado. O sea, este es un proceso en el que uno apenas está
está solucionando y cuando uno soluciona, ¡pum!, uno encuentra otra cosa por solucionar y es un proceso así toda la vida. Entonces sería imposible para mí pensar que tengo todo perfecto porque es imposible. Entonces, claro, ese es uno de los límites que yo personalmente percibo y me gusta percibir. Yo no quiero seguir a un Dios. Yo ya tengo unas creencias en mí y yo ya sé cuál para mí es esa fuente creadora y esa parte que no juzgo y que creo en ella. No necesito buscar una persona que haga lo mismo porque no tendría sentido para mí. Dejar de idolatrar la perfección cuando no existe. Ojo, estoy hablando de esta parte más humana y de toda esta parte del crecimiento personal. Cuando yo en lo personal veo a alguien que se ve como un dios o se describe como alguien que ya ha solucionado todo en su vida, personalmente yo no confío en ese tipo de personas, porque siento que lo único que están haciendo es mentirse a sí mismos y a todas las personas que confían en esa persona. Ojo, no los juzgo. ¿Por qué? Porque eso nos pasa a muchos. Eso nos pasa en muchos aspectos de nuestra vida, que creemos que todo va bien y luego ¡pum!, nos chocamos contra el mundo y es como, ¿yo por qué estaba haciendo así? Claro, porque hay muchas partes de nosotros que no reconocemos, entre ellas el ego, y pasan cosas que uno no sabe y por eso es que uno no es perfecto y por eso es que me parece tan importante dejar de idolatrar esa parte de perfección porque nunca en la vida la vamos a encontrar. El tercer punto es que no nos quedemos solo con lo que nos dicen. No se queden solo con lo que yo en este momento les estoy diciendo. Investiguen más y tengan su propio criterio. Siento que eso es lo más importante en cada parte de lo que uno hace. Esto es algo que yo descubrí hace muy poco. Cuando yo me empecé a dar cuenta de toda esta realidad de la medicina y de muchas cosas en sí, del gobierno, de tantas cosas en la vida que hablan de poder, todo este juego de poder, me di cuenta de que definitivamente no podemos confiar a ciegas. Yo no puedo ir a un médico y confiar únicamente en su pronóstico. Yo necesito más versiones de otros médicos, de otros especialistas, investigar por mi cuenta qué es lo que está sucediendo. No sé, siento que muchas veces nos quedamos con lo primero, porque culturalmente siento que nos han enseñado a quedarnos con lo primero. Entonces siento que esa es una de las creencias que hay que empezar a cambiar y a darnos ese poder que tenemos de podemos investigar por nuestra cuenta. No solo es lo que me diga el entrenador, no solo es lo que me diga el médico, no solo es lo que me diga el de la parte de pseudopsicología, como que no es solo lo que me diga alguien o una parte, como que hay tantas partes y todas conectan que yo necesito saber todas esas realidades para poder conectar con la mía. Y hay parte de algo muy importante y es que cuando yo lo hago de una manera consciente, cuando yo estoy en la vida de una manera consciente, significa que no estoy actuando en automático. Si no estoy actuando en automático, no me estoy quedando con la primera respuesta que me dé el mundo, sino que voy a investigar más y voy a formar mi propio criterio. Así, pienso consciente y de la misma forma actúo consciente. Soy consciente de lo que estoy haciendo y de lo que estoy investigando porque no me puedo quedar con lo primero, porque es que me puede perjudicar. Y si yo empiezo a hacer esas acciones conscientes basadas en mi identidad, en lo que yo estoy buscando en la vida, porque claro, no hay una realidad absoluta, sino que lo que hay es realidades según las necesidades o según las visiones de la gente. Entonces, cuando tú lo empiezas a investigar, pero lo empiezas a comparar con tu visión de la vida y lo que tú quieres para tu vida, ahí es donde puedes hacer realmente un cambio significativo. Ahí es donde realmente puedes hacer una decisión que vaya desde esa verdadera parte del crecimiento personal. Y con eso, el cuarto punto es la constante evolución y curiosidad. Lo mismo, no quedarnos con lo primero, curiosear, de verdad. No le demos solo el don de la palabra o de la investigación a aquella persona que fue muy valiente en ser experta en algo, porque eso lleva tiempo, eso lleva estudios, eso lleva muchas cosas,
Pero así como ellos, nosotros también tenemos ese poder de investigar, de ser curiosos, de preguntarnos el porqué de las cosas y empezar a investigar. Y quinto, háganlo por ustedes y no por el que dirán. Siento que ese es un buen medidor. Si yo empiezo a actuar y voy viendo que lo que más me importa es la opinión de los demás y la aceptación de los demás y no la mía, hay algo que no está funcionando. Porque claro, es que aquí juega un papel muy importante la presión social y esas expectativas que nos pone el mundo. Pero por eso es que es tan importante que el crecimiento personal esté basado en tu propia definición de éxito. Yo no me puedo ir a meter en un camino de crecimiento personal. Ojo, y eso también, súper importante, antes de que se me olvide, el crecimiento personal está en todas partes. Es más, incluso si tú hoy odias el crecimiento personal, ya estás haciendo crecimiento personal porque estás viviendo cada uno de tus días y de ellos tienes que aprender algo. Así a veces aprendas, a veces no, a veces te des contra el piso, a veces odies el mundo. Hay algo que estás aprendiendo y por eso la persona que eres hoy a la persona de hace 10 años o 5 años es totalmente diferente. Y ojalá esté en un lugar mejor. En un lugar mejor, ¿cómo? A tu criterio. Porque esa es la otra cosa. Todas las personas viven su vida en la forma que desean. Yo creo que de ahí parte el sentido de que necesito definir lo que quiero para mi vida. Necesito definir mi éxito. Si yo dejo que alguien más lo defina, entonces voy a hacer ejercicio simplemente por el cuerpo que quiero para el verano y para verme divina, pero en ese sentido de quiero que todos me vean divina y listo. En invierno ya no me cuido, en invierno ya como mal y no me importa que me esté sintiendo mal con mi cuerpo porque va a un segundo plano. Está en un primer plano el que dirán. O decidí estudiar esta carrera porque me dijeron que tenía que estudiar esta carrera y me quedé ahí toda mi vida y no quise pensar en algo más, no quise arriesgarme a algo más, por más que odiara esta carrera, simplemente porque esto era lo que me iban a aceptar socialmente, esto era lo que mis papás querían para mí, esto era lo que mi familia quería. Todos me ven como la persona más exitosa porque tengo dinero, porque tengo una casa hermosa, pero no se dan cuenta de que soy infeliz. Mi familia también me ve infeliz y que el sentido de la vida definitivamente lo dejé definir por lo que los demás querían para mí que lo que yo quería para mí mismo. Entonces, ojo, crecimiento personal todos los días de tu vida tienes. No solo es lo que vemos en redes sociales, pero está en ti cómo lo vas a empezar a guiar. Tu guía en la vida es tu propia definición de quién quieres ser. Que ahí hablamos de ese éxito. Ese éxito no es tener dinero, no es tener una profesión, no. Todas esas cosas van a definición de qué es para mí importante y qué no. Para mí puede ser súper importante tener una carrera o puede que no. Para mí puede ser súper importante tener una casa gigante o puede que a mí me va a encantar tener una casa en el campo chiquita donde yo estoy tranquilo con mis gallinas y todo está perfecto. Entonces, todo parte desde esa definición que yo quiero para mi vida, no la que los demás quieren poner en la mía. Y desde ahí, si lo empezamos a hacer todo, más desde lo que hay adentro, que desde lo que afuera están esperando de mí, ahí realmente sí estamos haciendo un cambio verdadero. Ahí nos dejamos de seguir a gente por seguirla, de hacer las cosas sin preguntarnos por qué las hacemos, de presionarnos con dietas horribles que nos hacen sentir infelices simplemente porque solo estoy pensando en el cuerpo y no estoy pensando en qué está trayendo eso para mi vida, qué estoy sintiendo con todo eso, si es autocuidado o realmente solo me estoy obligando a hacer algo por mostrar otra cosa. Y ojo, todo parte de las perspectivas, porque como puede haber una persona que físicamente se ve hermosa y tiene un cuerpo súper bien cuidado y una masa muscular y todo, esa misma persona o lo puede estar haciendo porque realmente vio y entendió el significado de por qué hacía esas cosas y lo disfruta de verdad y tiene que ver con su diseño de vida, o por el contrario se está dando látigo todos los días y lo que menos tiene es amor propio y lo que más busca es esa aceptación en el exterior. Entonces todo parte desde ese punto de vista y por eso es que es tan importante en este camino que todo parta desde tu punto de vista y todo lo empiezas a mirar desde qué es lo que tú necesitas, y para eso claramente necesitas investigarte, necesitas saber
de ti, saber qué quieres, qué no quieres, saber cuál es ese ego, cuáles son esas sombras que tienes, cuáles son esas luces, porque desde ahí parte todo. Y bueno, al parecer este capítulo va a ser un poquito más largo de lo que esperaba, pero de verdad espero que sea muy útil, de verdad, que nos haga despertar distinto hoy lunes. Aprovechemos este lunes, agradezcamos que tenemos la oportunidad de abrir una nueva semana, de tener un día más de vida y ya. Buenos días, buenas tardes, en el momento en que vayan a escuchar esto. Un abrazo, chao.